Dicen que la vida puede cambiar en un segundo, y aquel día en la mansión de los del Valle, un simple descuido marcó un antes y un después en el destino de todos. Era una tarde soleada, el jardín estaba iluminado por los últimos rayos del día, y los pequeños gemelos, Gabriel y Matías, corrían felices detrás de una pelota sin que nadie realmente los vigilara. Los adultos, ocupados en sus propias conversaciones y preocupaciones, apenas les prestaban atención. Nadie imaginaba que, en cuestión de instantes, el peligro se haría presente. La pelota rodó hasta el borde de un viejo estanque del jardín cubierto de hojas secas. Gabriel, con apenas 5 años, intentó alcanzarla mientras Matías lo seguía de cerca. En un abrir y cerrar de ojos, los dos resbalaron sobre las piedras húmedas y quedaron atrapados, luchando por mantenerse a flote. Sus pequeños gritos de auxilio apenas se escuchaban entre las risas lejanas y el murmullo de la gente. Nadie se dio cuenta, nadie, excepto una joven que desde la distancia observaba la escena con el corazón encogido. Ella era Camila, la nueva empleada de la casa. Había llegado hacía pocos días con el deseo humilde de ganarse un salario que le permitiera ayudar a su madre enferma y a su hermanita menor. Tenía apenas 22 años, cabello oscuro recogido en una trenza sencilla y unas manos que ya conocían demasiado bien el peso del trabajo. En aquel instante no pensó en su uniforme empapado, ni en las reglas estrictas que le prohibían acercarse demasiado a los niños sin permiso. Lo único que importaba era que 2 pequeños estaban en peligro. Camila corrió con todas sus fuerzas, dejando caer el cesto de ropa que llevaba en las manos. El agua fría del estanque la golpeó de lleno cuando se lanzó sin dudar. Sujetó primero a Gabriel, que pataleaba asustado, y luego a Matías, que empezaba a hundirse. Los abrazó contra su pecho y con un esfuerzo desesperado logró sacarlos hasta la orilla. Sus brazos temblaban, sus piernas pesaban como plomo, pero lo único que sintió al ver a los niños tosiendo y respirando era un alivio que le arrancó lágrimas. Lo más sorprendente fue que, en lugar de aplausos o agradecimiento, lo que recibió Camila fue silencio. Silencio y miradas incómodas. Algunos empleados se limitaron a observar desde lejos, murmurando entre ellos. Y desde la terraza de la mansión, una figura elegante, impecable en su vestido de seda, observaba con gesto frío. Isabela, la esposa del poderoso empresario Esteban del Valle, madrastra de los gemelos. Su mirada no reflejaba gratitud, sino molestia, como si el acto de Camila hubiera roto un equilibrio que no debía tocarse. Los niños, aún temblando, se aferraron al cuello de Camila. «Gracias, gracias», susurró Gabriel, con lágrimas en los ojos. Matías, sollozando, solo pudo repetir: «No nos dejaste solos». Ese instante marcó un vínculo invisible, una conexión que ni la riqueza ni las reglas de la mansión podrían romper. Pero lo que Camila no sabía era que aquel rescate sería solo el inicio de una cadena de revelaciones capaces de cambiar su vida para siempre. Esa noche, mientras secaba su uniforme en el pequeño cuarto de servicio que le habían asignado, Camila no podía dejar de pensar en lo ocurrido. En su mente se repetía una pregunta: ¿cómo era posible que nadie más hubiera reaccionado? ¿Por qué los demás ignoraron a los gemelos como si no importaran? Recordó las risas frívolas de los invitados, el desinterés de los otros empleados y, sobre todo, la expresión gélida de Isabela. Algo no encajaba en esa familia que, a los ojos del mundo, parecía perfecta. La mansión de los del Valle era un lugar de contrastes. Por un lado, las paredes brillaban con lujo, lámparas de cristal, alfombras persas, jardines interminables. Pero por otro, detrás de cada puerta se respiraba una tensión silenciosa, un aire de secretos nunca contados. Camila lo percibió desde el primer día, aunque trataba de convencerse de que eran solo imaginaciones suyas.
Ahora, después de salvar a los gemelos, esa sensación se hizo más fuerte. Allí había verdades ocultas que tarde o temprano saldrían a la luz. Mientras tanto, Gabriel y Matías no dejaban de buscar a Camila al día siguiente. Con su inocencia, corrían tras ella por los pasillos, riendo, como si hubieran encontrado en ella un refugio. Y aunque eso le traía ternura, también le preocupaba. Sabía que la cercanía con los niños podía despertar la furia de Isabela, una mujer que valoraba las apariencias por encima de todo. Sin embargo, Camila no podía negar lo que sentía, una especie de deber, de instinto, de protegerlos, como si la vida le hubiera puesto en ese lugar por una razón. Lo que Camila aún ignoraba era que esos dos niños guardaban un secreto más profundo de lo que cualquiera podía imaginar. Un secreto que no solo explicaba la frialdad de su madrastra, sino que también conectaba con el pasado oculto del mismísimo Esteban del Valle. Y tarde o temprano, ese misterio caería en sus manos, obligándola a tomar decisiones que pondrían a prueba su corazón y su valor. Porque a veces las historias más grandes comienzan con un gesto sencillo, con un acto de amor puro que desafía la indiferencia. Y Camila, sin proponérselo, acababa de dar el primer paso en un camino que transformaría no solo su vida, sino también la de aquellos gemelos que todos ignoraban, menos ella. La mañana siguiente al accidente parecía, a simple vista, un día normal en la mansión del Valle. El personal se movía con precisión casi mecánica. Unas limpiaban las ventanas, otras organizaban los desayunos, los jardineros se encargaban de cortar el césped impecable. Todo parecía brillar bajo la luz del sol, como si la perfección fuera una regla en aquel lugar. Sin embargo, dentro de los muros, la tensión se podía palpar en el aire. Camila, aún con el recuerdo del agua helada y los pequeños brazos de los gemelos aferrados a su cuello, se levantó temprano para comenzar su rutina. Mientras doblaba manteles y lustraba cubiertos de plata, sentía que los ojos de los demás empleados la seguían. Algunos le sonreían en silencio, como reconociendo su valentía, pero otros murmuraban a sus espaldas, insinuando que su acto heroico la pondría en problemas. En una mansión como aquella, todo gesto fuera de lo común era visto con desconfianza. Aún así, los niños no parecían querer despegarse de ella. Gabriel, con su carácter más atrevido, se escabulló en la cocina y tiró de su delantal con una sonrisa traviesa. «¿Hoy también jugarás con nosotros, Camila?», preguntó con los ojos llenos de esperanza. Matías, más tímido, se escondía detrás de su hermano, aunque sus ojos grandes y oscuros la buscaban como si ella fuera la única persona en la que podía confiar. Camila sonrió, pero enseguida miró alrededor con nerviosismo. Sabía que si Isabela los veía juntos, todo se complicaría. «Chicos, deben portarse bien. Su madrastra no quiere que estén aquí», susurró en voz baja, tratando de que sonara más a consejo que a rechazo. Pero los niños insistieron, y ella, incapaz de ser dura con ellos, terminó prometiéndoles que más tarde los llevaría al jardín, lejos de las miradas estrictas de la señora de la casa. Mientras tanto, en el ala principal de la mansión, Isabela conversaba con una amiga en el salón de té. Su tono era suave y elegante, pero cada palabra estaba cargada de desdén. «Esa muchacha se está ganando demasiado la confianza de los niños», murmuró, acariciando el borde de su taza. «No quiero que se encariñen con ella. Les haría daño. Ellos deben aprender a comportarse como herederos, no como niños comunes». Aquellas palabras revelaban una verdad dolorosa. Para Isabela, los gemelos no eran más que piezas dentro de un tablero, futuros herederos de una fortuna que ella ansiaba controlar. Su frialdad contrastaba con la calidez natural de Camila, y quizás por eso los niños habían encontrado en la empleada el cariño que tanto les faltaba. Ese día, mientras sacudía las alfombras del salón principal, Camila se permitió una breve pausa para mirar por los ventanales hacia los jardines.
Recordó a su propia infancia, marcada por carencias, pero también por los juegos con su hermana pequeña en un patio de tierra. Se preguntó si Gabriel y Matías alguna vez habían sentido esa libertad verdadera, lejos de los muros imponentes y las reglas estrictas. Suspiró, deseando en silencio que los niños pudieran tener un poco de la infancia que ella había vivido, aunque humilde, llena de afecto. Pero los sueños de Camila no se limitaban a la mansión ni a los niños. Dentro de ella había un anhelo profundo: terminar sus estudios, convertirse en enfermera y darle a su madre una vida mejor. Cada moneda que ganaba era guardada con cuidado, y cada sacrificio estaba marcado por la esperanza de un futuro distinto. La mansión de los del Valle era solo un paso en su camino, pero el destino parecía empeñado en entrelazar su historia con la de esos pequeños que todos ignoraban. Esa tarde, cuando cumplió su promesa de acompañar a los gemelos al jardín, la escena se llenó de risas y complicidad. Gabriel corría con la pelota, mientras Matías se refugiaba bajo la sombra de un árbol, inventando historias con hojas secas que recogía del suelo. Camila los observaba con ternura, jugando con ellos como si fueran parte de su propia familia, y en ese momento, aunque no lo sabía, los ojos de alguien más la estaban observando. Desde uno de los balcones de la mansión, Esteban del Valle, el padre de los gemelos, contemplaba la escena en silencio. Era un hombre de mirada intensa, traje impecable y semblante endurecido por los negocios. Pocas veces tenía tiempo para sus hijos, y aunque en público se mostraba como un padre ejemplar, en privado estaba consumido por el peso de sus responsabilidades. Sin embargo, al ver a Camila con Gabriel y Matías, notó algo que hacía mucho tiempo no veía en sus pequeños: verdadera felicidad. Ese detalle, insignificante para cualquiera, empezó a sembrar una duda en su corazón. ¿Por qué sus hijos reían más con una empleada que con él mismo? ¿Qué faltaba en su hogar para que dos niños tan inocentes fueran ignorados por casi todos, menos por esa muchacha de ojos sinceros? Lo que Esteban aún no sabía era que aquella joven humilde no solo había salvado la vida de sus hijos, sino que también estaba a punto de salvar algo mucho más profundo: la unión rota de su familia. Y sin que ninguno lo sospechara, la verdad que se escondía detrás de los gemelos, su madre ausente y el papel de Isabela, comenzaría a salir lentamente a la luz, arrastrando a todos hacia un destino inesperado. Porque la rutina de la mansión podía aparentar perfección, pero bajo su brillo se ocultaban heridas, secretos y silencios demasiado pesados. Y Camila, con su bondad sencilla y su corazón dispuesto a amar, estaba destinada a descubrirlos uno por uno, aunque eso significara poner en riesgo su propia vida en aquel lugar donde la riqueza y el poder eran más importantes que la verdad. Los días siguientes parecían transcurrir en calma, pero bajo esa calma se escondía una tormenta que estaba a punto de desatarse. Camila había logrado ganarse un rincón en el corazón de los gemelos, y eso, aunque debería ser motivo de alegría, comenzó a convertirse en un problema dentro de la mansión del Valle. Isabela, con su elegancia impecable y su sonrisa fría, observaba cada gesto de los niños. No soportaba ver cómo corrían hacia Camila al menor descuido, cómo buscaban su mano al bajar las escaleras o cómo la abrazaban con una naturalidad que jamás mostraban con ella. Aquello era, en su mente, una amenaza a la autoridad que intentaba imponer. Una tarde, mientras los niños hacían travesuras en el pasillo principal, rompieron accidentalmente un jarrón antiguo que había pertenecido a la familia de Esteban por generaciones. El estruendo del cristal, al estrellarse contra el suelo, hizo que todo el personal acudiera corriendo. Los gemelos, con los ojos llenos de miedo, se escondieron detrás de Camila, que no dudó en interponerse entre ellos y la furia que sabía que vendría. Isabela apareció en cuestión de segundos, con el rostro desencajado. Sus tacones resonaron contra el mármol como martillazos y su voz cortó el aire con dureza.
¿Qué significa esto?, preguntó, mirando los pedazos del jarrón como si fueran una afrenta personal. Sus ojos se clavaron en Camila con un brillo venenoso. «¿Así cuidas de ellos?». Camila tragó saliva, consciente de que cualquier palabra podía costarle el trabajo. Quiso defender a los niños, pero Isabela no le dio tiempo. «Eres irresponsable. No solo pones en riesgo sus vidas, como ya ocurrió junto a la piscina, sino que ahora permites que destrocen lo que tanto valor tiene para esta familia». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Matías, y Gabriel, siempre más valiente, intentó hablar. «No fue su culpa», murmuró con voz temblorosa. «Fue un accidente», pero Isabela no lo escuchó, o quizás eligió no hacerlo. En cambio, levantó la mano como si quisiera apartar de un golpe a Camila, aunque se contuvo al recordar que no estaba sola. El resto de los empleados miraban en silencio, aterrados de intervenir. En ese instante, la joven comprendió lo vulnerable que era su posición. Una palabra equivocada de Isabela y estaría en la calle, sin empleo, sin ahorros, sin el sustento que enviaba a su madre cada mes. Aún así, Camila respiró hondo y, con la voz serena, dijo: «Señora, yo asumiré la responsabilidad. Los niños solo estaban jugando». Aquella respuesta sorprendió a todos. No era un acto de sumisión, sino de coraje. Camila prefería cargar con la culpa antes que permitir que los gemelos sufrieran un castigo injusto. Pero esa valentía silenciosa no hizo más que avivar la rabia de Isabela, que la miró como si hubiera osado desafiarla frente a su propio ejército. Más tarde, Esteban fue informado del incidente. Cuando regresó esa noche, encontró a sus hijos callados, escondidos en su habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar. Camila, desde la puerta, observaba en silencio, deseando poder consolarlos, pero sin atreverse a cruzar el umbral. Fue entonces cuando Esteban la notó, y por primera vez en mucho tiempo, le dirigió la palabra directamente. «¿Usted estaba con ellos?», preguntó con tono serio, aunque no agresivo. Camila asintió, temiendo lo peor. «Sí, señor, yo estaba presente». Hubo un largo silencio. Esteban miró a sus hijos, luego a ella, y después al suelo cubierto aún con algunos fragmentos de cristal. Finalmente suspiró. «No quiero que vuelvan a suceder accidentes», dijo sin levantar la voz, «pero gracias por cuidarlos». Esas últimas palabras, casi murmuradas, resonaron en el corazón de Camila como un inesperado alivio. No era una aprobación completa, ni una muestra de confianza, pero era la primera grieta en el muro de indiferencia con que Esteban solía protegerse. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su pequeña habitación del ala de servicio, Camila no pudo evitar llorar en silencio. No por miedo a perder su trabajo, ni por las humillaciones de Isabela, sino por los gemelos. Cada lágrima llevaba el peso de la injusticia, pero también la fuerza de su decisión de protegerlos sin importar las consecuencias. Lo que ella no sabía era que esa misma noche, mientras todos dormían, Isabela tramaba un plan más cruel. Porque si algo odiaba más que los errores de los niños era la forma en que Camila se había convertido en su refugio. Y estaba dispuesta a hacer lo necesario para romper ese vínculo, aunque eso significara hundirla en la humillación o sacarla de la mansión para siempre. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de miradas tensas y silencios incómodos. Camila hacía su trabajo con la precisión habitual, pero cada paso que daba en la mansión parecía observado con desconfianza. Los gemelos, aunque intentaban sonreír, aún recordaban el castigo invisible que podrían haber recibido por un simple accidente, y se aferraban a ella con más fuerza que nunca. La joven empezaba a sentir que su presencia allí no era bien recibida por todos, y que la fragilidad de su posición podía quebrarse con un simple error. Una tarde, mientras limpiaba una de las salas menos frecuentadas de la mansión, Camila encontró un rincón que no había explorado antes. Detrás de una estantería, escondida bajo un tapiz antiguo, descubrió una fotografía que la dejó helada.
No era un retrato común. Mostraba a un niño idéntico a los gemelos, pero acompañado de una mujer que Camila nunca había visto. La expresión de ambos era solemne, como si la imagen capturara un secreto demasiado pesado para sus edades. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía aquella foto escondida en una mansión donde todo debía mostrarse bajo la perfección y la opulencia? La curiosidad la empujó a investigar más, y cada descubrimiento la hacía sentir una mezcla de miedo y fascinación. Algo en aquella familia estaba oculto, y parecía que solo ella, por casualidad, estaba a punto de tropezar con la verdad. Mientras tanto, los gemelos jugaban en el jardín bajo la mirada distante de Isabela. La mujer no mostraba afecto, pero tampoco podía evitar sentir una punzada de inquietud. Cada vez que veía a Camila con los niños, algo dentro de ella se removía. No era exactamente celos, era miedo. Miedo a que los secretos que había construido durante años comenzaran a derrumbarse frente a los ojos de alguien que no estaba condicionada a su mundo de apariencias. Esa noche, Camila se encontraba sola en la cocina, revisando mentalmente los eventos del día, cuando escuchó pasos en el pasillo. Era Esteban, regresando del trabajo más tarde de lo habitual. Al verla allí, sentada con la fotografía en la mano, sus ojos se fijaron inmediatamente en el objeto. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y algo parecido a la ira contenida. Camila tragó saliva sin saber si mentir o ser honesta. «Lo encontré por casualidad, señor», dijo finalmente. «No sabía que tenía que...» Esteban la interrumpió, pero no con enojo. Su mirada era penetrante, cargada de la gravedad de alguien que llevaba demasiado tiempo guardando secretos. «Esa fotografía, es mejor que no la muestres a nadie», susurró. «Es parte de algo que nadie debe conocer todavía». Camila entendió de inmediato que estaba ante algo mucho más grande que su trabajo de empleada. Sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que parecía un simple accidente de niños y un rescate heroico se estaba transformando en un entramado de secretos familiares, de vidas ocultas y decisiones que habían marcado generaciones. Los gemelos, inconscientes del peso que Camila empezaba a cargar, seguían buscándola cada día. Gabriel, con su curiosidad innata, comenzó a hacer preguntas sobre la mujer de la foto y la ausencia de su madre real. Matías, más silencioso, simplemente se aferraba a la cercanía de Camila, como si presintiera que ella era la única que podía protegerlos de algo que ni siquiera ellos comprendían. Isabela, por su parte, no dejaba de idear cómo mantener el control sobre la situación. Planeaba supervisar más de cerca a Camila, observar cada uno de sus movimientos y asegurarse de que los niños no se acercaran demasiado a la joven. Sin embargo, cuanto más intentaba controlar, más evidente era la conexión genuina entre Camila y los gemelos, y eso la frustraba profundamente. Aquella noche, mientras la mansión dormía bajo la luz de la luna, Camila se sentó en la pequeña ventana de su cuarto, mirando el jardín donde los niños jugaban bajo la tenue luz de las farolas. Sosteniendo la fotografía, sintió un nudo en el estómago y un susurro de determinación en su interior. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Había algo en esa familia que necesitaba salir a la luz, y aunque aún no entendía del todo la magnitud del secreto, su instinto le decía que su papel en esta historia apenas comenzaba. Porque detrás de las paredes brillantes y los jardines perfectamente cuidados, había heridas profundas, misterios que esperaban ser revelados y verdades que pondrían a prueba la lealtad, el valor y la pureza del corazón de quienes se atrevieran a mirar más allá de las apariencias. Y Camila, sin proponérselo, estaba a punto de convertirse en la llave que podría abrir puertas que nadie más se había atrevido a tocar. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión silenciosa y pequeños momentos de esperanza.
Camila intentaba mantener la rutina, cuidar de los gemelos y al mismo tiempo digerir la verdad que había empezado a descubrir. Pero aquella estabilidad aparente estaba destinada a romperse de manera abrupta. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca de la piscina, un grito cortó el aire con fuerza. Gabriel había tropezado y caído al agua, y Matías, asustado, comenzó a llorar desconsoladamente. Camila corrió con velocidad, lanzándose sin pensar a salvarlos. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina la impulsaba a actuar con precisión. Tomó primero a Gabriel, luego a Matías, sacándolos de la piscina antes de que algo peor sucediera. Pero cuando regresó al borde, empapada y temblando, se encontró con Isabela observándola con ojos llenos de furia contenida. «¡Esto es inaceptable!», exclamó, su voz cortante como un cuchillo. «¡Podrías haberlos matado!». Camila, exhausta y con los niños aferrados a su cuello, sintió cómo el mundo se cerraba a su alrededor. No era solo la amenaza de perder su trabajo, era la sensación de impotencia frente a alguien que tenía el poder de destruirla en segundos. Su visión se nubló, y por primera vez la joven sintió que todo su esfuerzo, toda su bondad y sacrificio podían ser inútiles. Los gemelos la abrazaban con fuerza, sin entender del todo la gravedad de la situación. Sus llantos se mezclaban con los de Camila, creando un coro de emociones que retumbaba en el corazón de la mansión. Cada palabra de Isabela se sentía como un golpe, recordándole que aunque había salvado vidas, seguía siendo vista como una intrusa, alguien que no pertenecía a ese mundo de riqueza y poder. En ese momento, Esteban apareció en la escena. Había llegado antes de lo previsto, alertado por los gritos. Su presencia impuso un silencio momentáneo. Miró a los niños, luego a Camila empapada y temblando, y finalmente a Isabela, cuya expresión se había transformado en una mezcla de desafío y miedo. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con voz firme pero serena. Isabela intentó explicarse, acusando a Camila de negligencia, de poner en riesgo a los niños y de buscar protagonismo. Pero Esteban no parecía dispuesto a aceptar culpas sin escuchar a todos. Miró a Camila con intensidad y en un instante que pareció eterno, vio la verdad reflejada en sus ojos. Miedo, coraje y una devoción que no podía ser fingida. «Ustedes dos», dijo señalando a los gemelos, «¿están bien?». Los niños asintieron, abrazándola con fuerza. «¿Y tú?», se volvió hacia Camila. «Hiciste lo correcto». Esas palabras, aunque pocas, tuvieron un efecto profundo. Camila sintió que una corriente de alivio la recorrió, pero también comprendió que ese reconocimiento parcial no eliminaba los peligros que aún la rodeaban. Isabela no estaba dispuesta a ceder. Su deseo de controlar la situación y mantener los secretos familiares intactos era más fuerte que cualquier evidencia de bondad o heroísmo. Esa noche, mientras se secaba frente al espejo de su pequeño cuarto, Camila se permitió llorar en silencio. No eran lágrimas de derrota, sino de acumulación de miedo, tensión y responsabilidad. Cada gota representaba la lucha interna que estaba viviendo. Proteger a los niños, enfrentar a una mujer poderosa y fría y, sobre todo, mantenerse fiel a su propio corazón en un lugar donde todo parecía medido por riqueza y estatus. El punto de quiebre había llegado. Camila entendió que no podía retroceder ni ignorar lo que estaba sucediendo. La mansión, los secretos de los gemelos, la presencia de Isabela y la mirada cada vez más atenta de Esteban la empujaban a tomar decisiones que podrían cambiar no solo su vida, sino la de toda la familia. Era un momento de dolor e impotencia, pero también de claridad. Debía actuar, proteger a los niños y enfrentar lo que viniera, sin importar las consecuencias. Porque a veces los actos más valientes no se muestran en grandes gestos heroicos, sino en la decisión de permanecer firme frente a la adversidad, incluso cuando todo parece perdido. Y Camila,
con su corazón noble y decidido, estaba lista para enfrentarse al desafío más grande de su vida, aquel que pondría a prueba su valor, su lealtad y su capacidad de amar más allá de las circunstancias. La madrugada siguiente llegó silenciosa, como si el mundo mismo quisiera dar un respiro después del caos de la tarde anterior. Camila, aún con los ojos enrojecidos por el llanto y la tensión, despertó con la sensación de que algo estaba cambiando, aunque no podía precisar qué. Los gemelos dormían plácidos en sus camas, protegidos por la presencia invisible de su cuidadora. Verlos así, tranquilos y seguros, le llenó de una calidez inesperada. Mientras organizaba la cocina, una nota apareció en el mostrador, escrita con la caligrafía elegante de Esteban. Sus palabras eran escasas pero poderosas. Confío en ti. No estás sola. Camila sintió que su corazón se llenaba de un calor que hacía tiempo no experimentaba. Aquello no era solo un mensaje, era una reafirmación silenciosa de que, pese a todo, había alguien que reconocía su esfuerzo y veía más allá de las apariencias. Ese pequeño gesto se convirtió en un faro. Por primera vez desde que había llegado a la mansión, Camila sintió que su lucha no era en vano. Recordó las palabras de su madre cuando era niña. El valor no se mide por lo que logras, sino por lo que decides enfrentar cuando parece imposible. Y en aquel instante supo que su coraje podía cambiar no solo su destino, sino el de los gemelos. El día avanzó con una rutina más ligera, pero algo había cambiado en el aire. Los gemelos, percibiendo su renovada seguridad, comenzaron a mostrarse más alegres y traviesos, riendo con una libertad que no habían tenido en días. Gabriel corrió hacia ella con una sonrisa radiante, y Matías se aferró a su mano con la confianza pura de un niño que siente protección sin condiciones. Camila sonrió también, sintiendo cómo la conexión entre ellos se fortalecía con cada gesto de ternura y cuidado. Incluso Esteban comenzó a mostrar una presencia más cercana. Ya no era el distante y enigmático hombre de negocios que solo aparecía para supervisar. Ahora, de manera sutil, mostraba interés en el bienestar de los niños y en la dedicación de Camila. No hablaba mucho, pero su mirada constante y sus gestos mesurados demostraban que la confianza estaba creciendo. Aquella misma tarde, mientras revisaba los jardines, Camila notó un detalle que le llenó de esperanza. Un pequeño rincón olvidado, lleno de flores silvestres, con la luz del sol iluminando cada pétalo, como si fuera un escenario preparado solo para ella. Allí, en medio del jardín, comprendió que la belleza podía surgir incluso en los lugares más inesperados y que su misión no era solo proteger a los niños, sino también ayudar a que la felicidad encontrara su camino en esa casa. Pero la chispa de esperanza no solo vino de los gestos y del entorno, también surgió de una conversación inesperada. Matías, con su voz suave y curiosa, le preguntó: ¿Tú siempre vas a cuidarnos, Camila? Camila se agachó, mirándolos a ambos a los ojos. Sí, siempre, respondió con firmeza. Nadie los va a lastimar mientras yo esté aquí. Esas palabras, cargadas de amor y determinación, hicieron que un peso invisible se levantara de su pecho. Por primera vez, no sintió miedo ante los desafíos que tenía por delante. Sintió fuerza, la certeza de que su dedicación y su corazón podían marcar la diferencia le permitió mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. En la mansión, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles altos, Camila entendió que la verdadera batalla no era contra Isabela ni contra los secretos familiares. La verdadera batalla era mantener la fe en su propio corazón, en su capacidad de amar y proteger, y en la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, un pequeño rayo de luz puede guiar el camino hacia la esperanza. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Camila se sentó frente a la ventana contemplando el cielo estrellado. Respiró hondo y permitió que la calma inundara cada rincón de su ser.
Sabía que los desafíos no habían terminado, pero también sabía que la chispa de esperanza que había encendido dentro de ella era más fuerte que cualquier miedo o adversidad que pudiera enfrentar. Porque a veces los actos más pequeños, una palabra de aliento, un gesto de cuidado, una decisión de mantenerse firme, son los que encienden la luz que guía hacia la transformación. Y Camila estaba lista para seguir avanzando, con los niños a su lado y el corazón lleno de la fuerza que solo la esperanza puede otorgar. Los días comenzaron a fluir con una cadencia distinta. La chispa de esperanza que había encendido dentro de Camila no solo iluminaba su camino, sino que también transformaba su manera de actuar. Cada mañana, al despertar, se preparaba para enfrentar los desafíos con un corazón más firme y una mente más clara. Los gemelos, ahora conscientes de que podían confiar plenamente en ella, la seguían con alegría, haciendo que cada tarea se convirtiera en un pequeño momento de felicidad compartida. Sin embargo, no todo era fácil. Isabela continuaba al acecho, buscando cualquier oportunidad para desacreditarla frente a Esteban o para sembrar miedo en los niños. Cada gesto de Camila era observado, y cada error, real o imaginario, podía ser motivo de crítica. Pero la joven aprendió a mantener la calma, a respirar hondo y a responder con paciencia y dignidad, sin permitir que la hostilidad de Isabela quebrara su espíritu. Una tarde, mientras organizaba los juguetes en la sala de juegos, Gabriel tropezó con un pequeño carrito y cayó, raspándose la rodilla. Camila reaccionó inmediatamente, limpiando la herida y consolando al niño. En ese instante, Esteban apareció, habiendo observado la situación a distancia. En lugar de regañar, como Isabela probablemente hubiera esperado, le ofreció una mirada de aprobación silenciosa. Fue un pequeño gesto, pero para Camila significó mucho. Su dedicación y cuidado estaban comenzando a ser reconocidos. Las pequeñas victorias continuaron acumulándose. Matías aprendió a caminar por sí mismo en el jardín, mientras Camila lo alentaba con palabras dulces y firmeza. Gabriel, que antes era más tímido y temeroso, comenzó a reír y a correr, seguro de que Camila siempre estaría allí para protegerlo. Cada logro de los niños era también un triunfo de Camila, un recordatorio de que su perseverancia estaba dando frutos. Pero la superación no solo se manifestaba en los niños. Camila también estaba creciendo en confianza y fortaleza interior. Aprendió a enfrentar a Isabela con serenidad, sin permitir que sus ataques emocionales la desestabilizaran. Descubrió que podía mantener la autoridad natural frente a los gemelos, guiándolos con amor y firmeza, y que incluso Esteban comenzaba a reconocer su papel fundamental en la vida de sus hijos. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, Camila encontró un cuaderno antiguo que pertenecía a la familia del Valle. Estaba lleno de recuerdos, anotaciones y fotografías que revelaban fragmentos de la historia de la familia. Cada página que leía le ofrecía pistas sobre los secretos que aún permanecían ocultos y sobre las decisiones que habían marcado la vida de los gemelos y del propio Esteban. La información la hizo sentirse más cerca de comprender el entramado de misterios que rodeaba la mansión y le dio herramientas para proteger a los niños con mayor conocimiento y sabiduría. Con cada obstáculo superado, con cada lágrima compartida y con cada sonrisa arrancada a los gemelos, Camila sentía cómo su corazón se fortalecía. La mansión, que antes parecía un lugar frío y amenazante, comenzaba a transformarse en un espacio donde podía actuar con confianza, donde el amor genuino tenía un lugar y donde su papel como protectora de los niños era cada vez más evidente. Incluso Isabela empezó a mostrar signos de reconocimiento, aunque mezclados con celos y frustración. Por primera vez comprendió que no podía controlar todo, que la bondad y el valor de Camila eran fuerzas que no podían ser aplastadas simplemente con autoridad o amenazas.
La joven, sin proponérselo, se había convertido en un pilar silencioso e indispensable dentro de la familia. Aquella noche, después de arropar a los gemelos y verlos dormir tranquilos, Camila se sentó junto a la ventana de su cuarto, observando la mansión iluminada por la luna. Sintió un profundo sentido de satisfacción y orgullo. Cada caída, cada desafío, cada momento de incertidumbre había servido para fortalecer su carácter y demostrar que incluso en medio de la adversidad, la determinación y el amor podían abrir caminos. Porque la verdadera superación no se mide solo por los resultados visibles, sino por la capacidad de mantener la integridad, de actuar con coraje y de proteger a quienes dependen de uno, aun cuando todo parece en contra. Y Camila estaba lista para seguir avanzando, segura de que su corazón y su dedicación la guiarían hacia los desafíos aún mayores que estaban por venir. Era una tarde aparentemente normal en la mansión del valle. Los gemelos jugaban en el jardín, riendo con la libertad que Camila les había devuelto, mientras ella organizaba la sala de juegos con cuidado. Sin embargo, una sensación extraña recorrió la joven. Algo estaba a punto de suceder, y su instinto se lo advertía con fuerza. De repente, el timbre de la puerta principal resonó de manera insistente, rompiendo la calma que había reinado durante horas. Camila, con los nervios a flor de piel, corrió a abrir, encontrándose con una figura inesperada. Una mujer elegante, de mirada penetrante y vestimenta impecable, que parecía conocer cada rincón de la mansión. «¿Esteban del Valle?», preguntó con voz firme. «Necesito hablar con usted, es urgente». Esteban, que hasta ese momento había estado trabajando en su oficina, apareció al instante, con el ceño fruncido y un aura de autoridad. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando mantener la calma. La mujer no respondió directamente. Sacó de su bolso un sobre sellado con el escudo familiar, algo que hizo que Esteban palideciera por un instante. «Esto le pertenece», dijo. «Es información que debe conocer antes de que sea demasiado tarde». Camila, al ver la reacción de Esteban, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía, sin saber cómo, que aquello no era un asunto menor. Los secretos que habían empezado a descubrir lentamente estaban a punto de salir a la luz de manera inesperada y violenta. Esteban tomó el sobre con manos temblorosas, abriéndolo con cuidado. Las páginas contenían documentos, fotografías y cartas que revelaban la verdad sobre los gemelos, su herencia y una serie de decisiones familiares que habían sido ocultadas durante años. Cada línea escrita parecía pesar toneladas y la tensión en la habitación era palpable. La mujer que había llegado permanecía en silencio, observando la escena como si fuera consciente del impacto que tendría su presencia. Camila se acercó, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo, y vio cómo los ojos de Esteban se llenaban de una mezcla de ira, dolor y desesperación. «¿Cómo es posible?», susurró, mientras recorría con la mirada cada documento. «Todo este tiempo creí que estaba protegiéndolos. La revelación fue un golpe para todos». Camila comprendió que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. La verdadera magnitud de los secretos familiares superaba cualquier expectativa, y el destino de los gemelos, así como el de la propia Camila, estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Los gemelos, atraídos por el ruido y la tensión, se acercaron lentamente. Gabriel miraba con ojos abiertos, mientras Matías se aferraba a la falda de Camila buscando seguridad. La joven los abrazó, sintiendo la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Sabía que debía protegerlos no solo del peligro físico, sino también de las verdades que podían quebrar sus corazones si no eran manejadas con cuidado. En medio de la confusión, Isabela apareció observando la escena con incredulidad y enojo. Su control absoluto sobre la familia y la mansión se veía amenazado por aquel giro inesperado. La mujer elegante, con una mirada firme, parecía desafiarla silenciosamente,
recordándole que la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio tenso, Camila comprendió que todo lo vivido hasta ese momento había sido apenas un preludio. El giro decisivo no solo había revelado secretos que nadie esperaba, sino que también había abierto nuevas posibilidades, caminos que podían conducir a la reconciliación, al entendimiento y a la protección de los gemelos, pero también a conflictos y enfrentamientos que pondrían a prueba a cada miembro de la familia. Camila, sentada junto a los niños en su habitación, respiró hondo. Sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba y que su papel en esta historia se volvía cada vez más crucial. La chispa de esperanza que había encendido ahora debía combinarse con estrategia, valentía y amor incondicional para enfrentar lo que venía, porque a veces un solo giro inesperado puede cambiar el destino de todos, y la manera en que se enfrenta define el futuro. En ese instante, mientras miraba la luz tenue de la luna filtrándose por la ventana, Camila comprendió que estaba lista para lo que viniera, que la verdad, aunque dolorosa, debía ser confrontada, y que su fuerza interior, alimentada por el amor a los gemelos y por la justicia, sería la clave para superar cualquier obstáculo que aún quedara por delante. Los días posteriores al giro decisivo estuvieron llenos de tensión y decisiones cruciales. Camila se movía con determinación por la mansión, enfrentando cada desafío con la serenidad que solo la experiencia y el amor verdadero pueden otorgar. Los gemelos, ahora conscientes de que la vida podía cambiar en un instante, se apoyaban en ella con confianza y ternura, y ella, a su vez, los guiaba con firmeza, amor y paciencia. La revelación de los secretos familiares había removido el terreno bajo los pies de todos. Esteban, sorprendido por la magnitud de la verdad, comenzó a cuestionar decisiones pasadas y a replantearse la manera en que protegía a sus hijos. Isabela, en cambio, se encontraba atrapada entre la incredulidad y la necesidad de aceptar que el control absoluto que había ejercido por años estaba llegando a su fin. Camila, sin embargo, no permitió que el caos la dominara. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en el poder ni en el dinero, sino en la capacidad de actuar con integridad, amor y coraje frente a la adversidad. Con cada paso, ganaba la confianza no solo de Esteban, sino también de los niños, quienes comenzaban a ver en ella a una figura de protección, guía y esperanza. Un momento clave de su transformación ocurrió durante una reunión familiar en el gran salón. Esteban, con la voz firme pero cargada de emoción, reconoció públicamente el valor y la dedicación de Camila. Hoy comprendo que no solo has cuidado de mis hijos, sino que has demostrado un corazón capaz de enfrentar lo imposible con valentía. Gracias, Camila. Las palabras resonaron en la mansión como un eco liberador. Camila sintió que todo el miedo, la tensión y el dolor acumulados se transformaban en fuerza y claridad. No era solo un reconocimiento, era la validación de que su camino, aunque lleno de obstáculos, había sido correcto. Los gemelos, felices y confiados, corrieron hacia ella y la abrazaron con una intensidad que llenó la sala de un calor humano que ningún secreto o conflicto podía apagar. En ese instante, Camila comprendió que la transformación no solo era de ella, sino de toda la familia. Esteban estaba aprendiendo a valorar el amor y la lealtad más allá del dinero, y los niños estaban experimentando la seguridad y el cariño genuino que tanto necesitaban. Incluso Isabela, observando desde un rincón, comenzó a cambiar su perspectiva. La rigidez y el control que habían marcado su vida empezaron a ceder ante la evidencia de que la bondad, el coraje y la verdad podían superar cualquier obstáculo. Aunque todavía había tensiones, una nueva dinámica se instauraba en la mansión, una donde la empatía y la valentía se imponían sobre el miedo y la manipulación.
Camila, sentada junto a la ventana con los gemelos dormidos a su lado, respiró profundamente. La luna iluminaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz interior profunda. La transformación había llegado no porque los problemas desaparecieran, sino porque ella había aprendido a enfrentarlos con fuerza, amor y determinación. Cada desafío superado, cada lágrima derramada, cada pequeño triunfo había construido a la mujer que estaba frente a ella misma, fuerte, decidida y plenamente consciente de su valor. Y entonces comprendió la lección más importante de todas. La verdadera transformación no está en cambiar el mundo que nos rodea, sino en cambiar la manera en que nos enfrentamos a él. Camila había enfrentado el miedo, la injusticia y la incertidumbre, y había emergido victoriosa, no por ambición o poder, sino por amor, coraje y compromiso con lo que era correcto. Mientras la mansión se sumía en un silencio cálido y acogedor, Camila cerró los ojos y permitió que la satisfacción y la serenidad llenaran su corazón. Los gemelos dormían seguros, Esteban comenzaba a sanar sus errores, y ella había demostrado que la bondad y la valentía podían cambiar destinos. Aquella noche, la gran transformación se completó. Un triunfo de humanidad, coraje y amor que quedaría grabado en la historia de todos ellos para siempre. La mansión del valle, iluminada por los primeros rayos del amanecer, parecía respirar con una calma renovada. El silencio de la mañana estaba lleno de promesas y posibilidades, y Camila, observando desde el balcón, sintió que cada desafío superado había dejado una huella imborrable en su corazón. Había recorrido un camino lleno de obstáculos, miedos y secretos, pero también de pequeños milagros, sonrisas genuinas y victorias silenciosas. Los gemelos jugaban en el jardín, risueños y confiados, como si el mundo les perteneciera. Gabriel levantaba los brazos hacia el cielo, celebrando con cada rayo de sol que tocaba su piel, mientras Matías corría entre las flores, descubriendo la belleza en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Camila los observaba y comprendía que su mayor logro no estaba en las palabras de reconocimiento de Esteban ni en las pruebas superadas, sino en haber podido devolverles la inocencia, la alegría y la seguridad que merecían. Esteban, a su lado, miraba la escena con una mezcla de orgullo y gratitud. Los secretos que antes pesaban como una losa sobre su familia, ahora eran lecciones aprendidas, recordatorios de que la verdad, aunque dolorosa, podía ser el camino hacia la reconciliación y la unión. Incluso Isabela, con una mirada más suave y menos rígida, parecía aceptar que la vida no podía ser controlada solo con autoridad o dinero, que el amor, la empatía y la sinceridad tenían un poder que superaba cualquier expectativa. Camila inspiró profundamente, sintiendo que su corazón estaba lleno de una paz que nunca antes había experimentado. A cada lágrima derramada, cada instante de miedo y cada desafío enfrentado habían sido necesarios para construir la fuerza que ahora irradiaba desde su interior. Comprendió que la verdadera grandeza no se mide por riqueza, influencia o poder, sino por la capacidad de enfrentar la vida con valor, compasión y compromiso con lo que es correcto. El legado que dejaba no era tangible ni material. Era un legado de amor, valentía y esperanza. Cada acción que había tomado, cada decisión basada en la bondad y en la protección de quienes dependían de ella, formaba parte de una historia que trascendería el tiempo. Camila entendió que las lecciones aprendidas no solo transformarían su vida, sino también la de los gemelos y la de todos los que la rodeaban. Al mirar el horizonte, la joven sintió que la mansión ya no era un lugar de secretos y miedo, sino un espacio donde la honestidad, la solidaridad y el cuidado genuino podían florecer. Sabía que nuevos desafíos surgirían,
que la vida seguiría poniendo a prueba su fuerza y su determinación, pero también sabía que ahora contaba con la claridad, la sabiduría y el corazón necesario para enfrentarlos con éxito. La historia de los gemelos, de Camila y de toda la familia del Valle se transformaba así en un testimonio de coraje, resiliencia y amor incondicional. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la determinación pueden iluminar el camino, y que cada gesto de valentía, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar vidas para siempre. Mientras el sol se elevaba, bañando la mansión con su luz dorada, Camila tomó a los gemelos de la mano y juntos caminaron hacia un futuro lleno de posibilidades. En sus corazones, la certeza de que el amor y la valentía siempre encuentran la manera de triunfar sobre la adversidad, dejando un legado que permanecerá mucho más allá del tiempo y de cualquier obstáculo. Y así, entre risas, abrazos y silencios cargados de emoción, la historia llegaba a su fin, recordándonos que la fuerza de un corazón noble puede transformar el mundo y que el verdadero legado de la vida se mide por la huella que dejamos en quienes nos rodean.